Malaquías capítulo 3, versículo 6 al versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ese es Malaquías. ¿Y por qué quiero traer a colación este pasaje de esta mañana, hermanos? Hubo un hombre de Dios que vivió ya hace más de 100 años, ya él pasó a la presencia del Señor, cuyo nombre era George Müller. Müller era de origen alemán, pero Dios lo llevó a desarrollar su ministerio pastoral a Inglaterra. Y Müller ha pasado a la historia del cristianismo como uno de los más grandes hombres de fe que ha dado la historia de la iglesia después de Abraham y hasta nuestros días. Müller vivió en un contexto, en el contexto de una nación donde la mayoría de los ingleses eran protestantes o presbiterianos o bautistas. Así que la fe en Dios estaba muy arraigada en la Inglaterra de los días de Müller. Y en ese contexto, este hombre fue lleno de una pasión, de un amor por los niños. Había muchos huérfanos, muchos niños en la calle, en la Inglaterra de los días de George Müller. Entonces, Müller dirigió su vista hacia los desamparados de Inglaterra y dedicó toda su vida a fundar, si mi memoria no me traiciona, unos 5 orfanatos en toda Inglaterra. Siendo predicador del Evangelio, pastor, él dedicó su vida, su ministerio a fundar orfanatos y recoger a tantos niños como Dios le permitió y traerlos a vivir a esos hogares para niños desamparados. Ahora, Müller tenía una máxima en su experiencia con Dios, en su relación con Dios. Müller llegó a un punto en el que él se propuso en su corazón llevar adelante aquella obra sin pedir un centavo a nadie que no fuera Dios. Hoy en día el evangelicalismo del siglo XXI está muy maltratado, muy dañado por aquellos mercaderes de la fe que se dedican a sacar el dinero del bolsillo a mucha gente.
Pero Müller, en su generación, en su época, no sabemos si ya en Inglaterra se daban los fenómenos que vemos hoy en día, quizás se daba algún que otro fenómeno de eso, pero Müller había decidido en su corazón depender solamente de Dios para el cuidado de todos aquellos niños. Y si usted se lee la biografía de Müller, yo se la recomiendo, todo el que pueda conseguirse la biografía de Müller, consígasela, está en internet. Es difícil comprar un libro en Cuba cristiano, pero en internet la pueden encontrar. Yo les recomiendo que usted se la lea, porque en esta mañana yo quiero compartirles solo un trozo de la vida de Müller, con el anhelo de que ustedes puedan ver lo que Dios puede hacer con la vida de un hombre, con la vida de una mujer que decide comprometerse con Dios y que decide creerle a Dios hasta las últimas consecuencias. Así que lo que les voy a dar es solamente un extracto, un avance de todo lo que usted podría leer en la biografía de George Müller. Y voy a leerle textualmente para no perder ni un solo detalle. En cierta ocasión se acercó a Müller un hombre de negocios. Y este hombre vino a Müller con el propósito de darle una ofrenda para los hogares de niños desamparados que Müller dirigía. El hombre le dio a Müller el siguiente testimonio. Nos dice la biografía: hace algún tiempo llegó a mis manos uno de sus informes, es decir, Müller tenía la costumbre de hacer informes de su trabajo y publicarlo para que todo el mundo supiera lo que Dios estaba haciendo por medio de él y de todo su equipo de trabajo en los orfanatos. Y a este hombre llegó un informe de esos. Y dice lo siguiente: le confieso honestamente, no podía creer que usted consiguiera sus fondos solamente en respuesta a la oración. Él no podía creer que la oración de Müller fuera la herramienta que Dios le había dado para conseguir los fondos. Dice, no, yo no podía creer eso, que solamente orando, usted pidiéndole a Dios, Dios le mandara a la gente con el dinero que usted necesitaba para mantener a todos esos niños. Y sigue diciendo el hombre, dudaba sobre la veracidad de esta afirmación. Sin embargo, dice aquí el hombre de negocios, el tema volvía a mi mente una y otra vez. No se podía librar de aquello. Estaba martillando la cabeza. Entonces sigue diciendo, mientras reflexionaba sobre el particular, preguntándome si era cierto que Dios estaba de su parte y si en realidad usted obtenía solamente por la fe y en respuesta a la oración tan grandes sumas de dinero, tuve conocimiento de que estaba en venta cierta propiedad que yo estaba dispuesto a comprar. En caso de que el precio de la misma, dice el hombre, fuese razonable. Es decir, hay una propiedad en venta, yo quiero comprarla, si el precio me conviene, la voy a comprar. Entonces dice, fui a verlo y lo hice tasar por una persona competente. Fue a ver la propiedad y se buscó a una persona con conocimiento para que tasara a ver cuánto se podía pagar por aquello. Y dice que esta persona le informó que valía una determinada cantidad de dinero. Ahora mire lo que hace este comerciante. Entonces me dije con cierto escepticismo, ahora veré si Dios está o no de parte del señor Müller. Entonces yo voy a probar ahora si es verdad que Dios está con Müller. Y esto es lo que voy a hacer. Mire lo que hizo el hombre.
Si obtengo esta propiedad, por tanto, fijando un precio más bajo que el establecido por el tasador, voy a dar 100 libras esterlinas al señor Müller. Si yo logro esto, yo le voy a dar una ofrenda a Müller de 100 libras esterlinas. Entonces dice el hombre que hizo lo siguiente: di instrucciones a una persona de confianza para que licitase para mí en la subasta que se iba a celebrar en un lugar distante. Sin embargo, era tal la curiosidad que sentía por ver si Dios iba a obrar a favor de usted, de Müller. Recuerde que él está contándole a Müller su testimonio. Tenía tanta curiosidad por saber si Dios iba a obrar en favor suyo para que usted recibiese lo que yo me había comprometido a dar si ganaba la propiedad, que tomé el primer tren que salía hacia ese lugar con objeto de obtener información lo antes posible. La curiosidad lo mataba. Dice, para mi sorpresa, dice el hombre, resultó que había conseguido la propiedad justamente por el precio bajo que yo había fijado. Me quedé asombrado, le dijo el hombre Müller. Luego empecé a reflexionar sobre los principios que rigen su forma de actuar y me sorprendió, le dice el hombre. Me sorprendió como cristiano que ni yo ni nadie podía poner en tela de juicio lo que usted cuenta sobre las respuestas de Dios a la oración. Y este comerciante era cristiano, pero era un cristiano un poco escéptico, incrédulo, un Tomás cualquiera. ¿Recuerdan a Tomás? Si no veo las heridas en sus manos y su costado, no creeré. Bueno, pues aquí tenemos a un Tomás en los días de George Müller. Sigue diciendo el hombre: cuanto más reflexiono sobre el asunto y vuelvo a leer su informe, más me convenzo de que lo correcto es acudir a Dios confiando plenamente en Él para encontrar respuesta a todas nuestras necesidades. Así concluye esta parte del hombre. Luego seguimos leyendo, dice: después de firmar la escritura y poner en orden todo lo relativo a la compraventa de la propiedad, sentí la necesidad de cumplir mi promesa. Recuerden que había hecho un compromiso de donar 100 libras. Y se sentí la necesidad de cumplir mi promesa, así que salí para hacer un viaje por el condado de Devon y luego, ya de regreso a casa, pasé anteayer por la suya, encontrándome que no estaba allí. Nos detuvimos en Bristol, donde nos informaron de sus señas y por eso estamos ahora aquí, pues tenía mucho interés de conocerle personalmente. Así termina el hombre diciendo. Ahora Müller le responde a este hombre. Miren lo que nos dice en su biografía. Bien, este es Müller ahora respondiéndole al hombre. Dice: no me sorprende nada que Dios obrase a mi favor de esta manera. No me sorprende para nada que Dios haya obrado de la manera en que obró en favor nuestro. Y sigue diciendo Müller: porque cada día busco su ayuda y así, en respuesta a la oración, recibo de personas completamente desconocidos para mí todas las donaciones para la obra. Por ejemplo, me dice: hace poco me llegó una carta de un abogado que vive en cierta ciudad. No, en el libro solamente aparece la inicial del nombre de la ciudad, no aparece el nombre completo. Dice: de donde es usted, es decir,
Damasco, la ciudad de donde era este comerciante que vino, pidiéndome que le enviara un formulario de legado notarial, porque uno de sus clientes deseaba hacer un legado de 1000 libras en beneficio de los huérfanos. No tengo ninguna amistad en ese lugar, ni conozco el nombre de la persona que desea legar esas 1000 libras. Yo le puedo informar acerca de ese legado, dijo el desconocido. Después de conseguir la propiedad, de ver cuán equivocado estaba al enjuiciar su obra con tanto escepticismo y de pensar que detrás de la oración no había realidad alguna, decidí ayudar más. No 100, decidí ayudar más. Y dice el hombre: aunque soy de mediana edad y gozo de buena salud, pensé que sería bueno hacer testamento y dejarle 1000 libras para los huérfanos. ¿Qué les parece, hermanos? Las maneras de Dios, los caminos de Dios, dice el profeta Isaías, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y que los míos. Así que las cosas que Dios se ha propuesto hacer en favor nuestro siempre están muy por encima de tus propios proyectos de vida. Por eso dice la Escritura que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la boca o de la lengua. Todos tenemos proyectos de vida, todos tenemos sueños, todos tenemos peticiones delante de Dios. Y eso es bueno, es maravilloso. El hombre que no tiene metas en la vida, desde mi punto de vista como cristiano, como varón y como pastor, el hombre que no tiene metas, que no tiene sueños, está muerto. Si usted no tiene sueños, si usted no tiene metas, usted está muerto. ¿Para qué vive? Ahora bien, cuando el hombre que tiene metas, tiene sueños, ha entendido el poder y la gracia de Dios en su vida, entonces ese hombre está en camino de llegar a ser un Müller cualquiera en su generación. Müller estaba convencido de quién era el Dios en el cual había creído. Müller sabía, como dice la Escritura, que Dios es el Dios de los recursos sin límites. Él es el Señor de la plata y del oro. Él estaba seguro que si Dios lo había llamado a un ministerio pastoral con niños, el mismo que le había puesto esa pasión en el corazón, era más que suficiente para proveer todo lo que se necesitaba para mantener a los niños. Que si eran 10 niños, Dios iba a proveer para 10. Si eran 100, Dios proveería para 100. Empezó con un orfanato, llegó a 5. Y ahora mismo yo no puedo asegurarlo, pero vinieron las guerras mundiales y Müller siguió su trabajo. La Segunda Guerra Mundial no pudo destruir los orfanatos de George Müller. Los orfanatos lograron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Müller partió para la presencia del Señor y los orfanatos siguieron funcionando bajo los mismos principios de no pedirle nada a nadie que no fuera Dios. No sé si en este siglo XXI todavía funcionarán, porque el mundo cambia y no sabemos si la Inglaterra de hoy cómo asumir esas cosas. Pero el punto es este, hermano. Dios le dijo a Israel por medio de Malaquías que Él no cambia. Y desafió a la nación en días de Malaquías a probar la fidelidad de Dios. Y Dios le dijo a la nación por medio de Malaquías: yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, cuando Dios se compromete, Dios se compromete.
y Él va a ser fiel a su palabra hasta las últimas consecuencias. Dios no falta a su compromiso. Si muchas veces nosotros no alcanzamos las metas que nos hemos propuesto, muy probablemente sea porque esas metas no las hemos puesto a los pies de la cruz, no las hemos rendido a los pies de Dios. Porque nos ha faltado quizás la capacidad para creer en la suficiencia de Dios para hacer en nosotros las cosas mucho más abundantes de lo que creemos o entendemos. Müller no era un hombre sobrenatural en su generación. Müller era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones y a debilidades, como dice la Biblia que era el profeta Elías. Pero Elías oró para que no lloviera y no llovió. Elías oró para que lloviera y Dios mandó lluvia. Müller se hizo el propósito en su corazón de depender solamente de Dios para llevar adelante su vida y ministerio, y Dios respondió más abundantemente de lo que Müller jamás se imaginó que sería. Y ese mismo Dios sigue con nosotros hoy, porque Él no cambia, dijo el Señor a Malaquías. Vamos a ver entonces, antes de cerrar esta sección, los otros dos pasajes. Mírenlo. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Este pasaje a mí lo disfruto muchísimo, como todas las escrituras, pero este pasaje es una mina, porque este pasaje está en el contexto en el que aparece un padre con un hijo enfermo, con una enfermedad incurable. La ciencia no había podido curar la enfermedad de aquel jovencito. El padre lo trajo a los discípulos para que oraran, y los discípulos no pudieron tampoco. Finalmente vienen a Jesús. Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe y desafía al padre de aquel joven a la fe. Y ese es el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Müller conocía muy bien esas palabras, y él se arriesgó a creerle a Dios hasta las últimas consecuencias, y Dios fue fiel a Müller. Dios fue fiel a Müller. El ángel le dijo a María, Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Y ese mismo Dios que habló a María, ese mismo Dios que habló a ese padre desesperado, ese mismo Dios que habló por medio de Malaquías, es el Dios que te salvó a ti y me salvó a mí. Es el Dios que te puede salvar a ti si no eres todavía un hijo de Dios, y está dispuesto a hacer que las cosas en tu vida también lleguen a ser mucho más abundantes de lo que tú eres capaz de creer y entender. El otro pasaje que no quiero ignorar lo tenemos en el Evangelio de Juan, Juan 20. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, verso 27, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás era el único de los 11 discípulos que no quería creer que Jesús había resucitado. Las mujeres dieron testimonio de que habían visto al Señor. Pedro y Juan fueron al sepulcro para confirmar lo que las mujeres habían dicho, y vinieron con el informe. Los discípulos creyeron, pero había uno que
que todavía era incrédulo. Había un racionalista entre ellos. Uno que decía, si no veo, no creo. Y el Señor vino a él y le dijo, mira, pon aquí tus dedos, mete aquí tu mano y deja de ser incrédulo. Comienza a creer. Comienza a creer. Deja a un lado la incredulidad, deja a un lado la rebeldía de tu corazón, deja a un lado el racionalismo mundano y comienza a ser creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, si usted me ha seguido hasta aquí, mire, aquel comerciante se dijo esto: yo necesito confirmar, estar seguro de que realmente Dios provee a Müller solo en respuesta a la oración. Y la frase de oro fue esta: ahora veré si Dios está o no de parte del señor Müller. Y cuando ese hombre comprometió 100 libras, por su cabeza nunca pasaría, estoy seguro, que terminaría comprometiendo 1000 más. Dios le dio lo que él pidió. Pero mire, este hombre fue más allá de sus propios proyectos, de sus propios planes. Al ver la mano de Dios, al ver la gloria de Dios reflejada en su experiencia, él dijo: tengo que ser parte de lo que Dios está haciendo conmigo. Y por eso el testamento, dejando 1000 libras más para los orfanatos. Eso solamente sucede cuando un hombre se arriesga a creerle a Dios. Dios no solo lo bendice, sino que hace que él se convierta, sea hombre o sea mujer, sea niño o sea joven. Dios lo bendice para que él o ella puedan ir a bendecir a otros. Termino diciendo: Dios nos ha bendecido, iglesia, durante 18 años para que seamos una familia que va al mundo a bendecir a otras familias. No para que seamos familia del tipo asadón. ¿Saben a qué me refiero? Solo para ella. El asadón solo habla para sí. No. Dios nos ha puesto aquí por 18 años para bendecirnos, a fin de que nosotros vayamos a bendecir a este pueblo, a esta ciudad, a esta nación y al mundo, si Dios nos llamara mañana a salir de Cuba. Así que mi desafío, el reto que les hago como iglesia en este aniversario 18, es hacer una iglesia que se arriesgue a creerle a Dios como lo hizo Müller. Una iglesia que aprenda a depender de Dios para todo, y que una vez que vea la mano de Dios sobre sí, no retenga para sí la bendición, sino que salga al mundo, que vaya al campo a compartir, a repartir vida por donde quiera que Dios nos lleve. Que el Señor nos bendiga y que nos guarde en el resto de este día y los días por venir. Amén.